Bienvenidos a este quinto video tutorial de cómo aprender a programar en Java. En este video se verá la estructura de control for y algunos ejemplos de uso. Así que comencemos. La estructura de un for viene dada de la siguiente manera. Aquí tenemos, se compone de una variable bandera, de una condición y de un salto. Dentro de estos corchetes se coloca el código a ejecutarse mientras la condición siga siendo verdadera. Podemos, por ejemplo, imprimir 10 veces la frase programar en Java. La variable bandera se acostumbra a declararla en esta misma línea. La condición que mientras 10 sea mayor que i y el salto que incremente en 1. Colocamos que imprima en pantalla programar en Java. ¿Qué ocurre? Cuando inicia este código se declara la variable bandera con un valor i igual a 0. Seguidamente se comprueba la condición i es menor que 10, esto es verdad, por tanto pasa a imprimir esto. Luego vuelve aquí nuevamente, pero antes hace un cambio en la variable bandera, que es el que está indicado acá. Entonces en este caso es un post incremento y lo que está haciendo es agregarle 1 a la variable i. Entonces i vale 1. Nuevamente se verifica la condición. 1 es menor que 10, esto es verdad, por tanto va a volver a imprimir. Luego nuevamente vuelve al salto. I vale 1, se le suma 1, entonces i ahora vale 2. 2 es menor que 10, sigue siendo verdad. Así hasta que i vale 10. Entonces cuando 10 es menor que 10 es falso. Entonces este código ya no se ejecuta y termina la repetición de este ciclo. Ejecutemos esto. Vemos que se ha impreso 10 veces la frase programar en Java. Asimismo podríamos imprimir los números del 1 al 10. Simplemente con colocar nuestra variable bandera, la cual es i, ya que i está tomando el valor de 0 hasta 9. Si queremos que imprima hasta 10, entonces simplemente sería colocar que hasta que i sea menor o igual que 10. Y vemos que imprime también el 10. Podemos imprimir los números pares del 1 al 20. Habría dos formas de hacerlo. Podríamos usar un condicional if y una operación de módulo. Si el resto de la división de i entre 2 es 0, esto nos indica que el número es par. De lo contrario, será impar. En este caso, si el número es par, nosotros queremos que imprima ese número. Por tanto, imprimimos i. Y en caso, obviamente, de que la condición no se cumpla, entonces no se va a imprimir nada. Podemos ver que se han impreso los números 0, 2, 4 hasta el 20. Si queremos los impares, entonces la condición sería que el resto sea igual a 1. Tenemos aquí los impares. Otra opción directamente es modificar el salto de nuestra variable bandera. Es decir, que en lugar de que cada vez que el ciclo se repite le sume 1, vamos a hacer que directamente sume 2. De tal manera que la variable i va a pasar de 2 en 2 y directamente, independientemente de la condición, nos va a imprimir los pares. Entonces vemos 2, 4, 6, 8, los pares. Si queremos los impares, simplemente es que iniciemos nuestra variable bandera en 1 y al sumarle 2, simplemente el número seguirá siendo impar hasta que la condición sea falsa. Aquí podemos ver que también funciona de esta misma manera.
También podemos anidar ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos colocar un ciclo dentro del otro. Por ejemplo, vamos a imprimir una escalera con los números del 0 al 10. Para esto vamos a colocar otro for aquí adentro. Regresamos a nuestra variable bandera y volvemos que quede colocada en 0. De tal manera que cuando se ejecute este ciclo inicialmente nuestra variable bandera vale 0. Luego entra dentro de este ciclo. Se crea una variable j que también vale 0. Y sencillamente lo que va a hacer es imprimir i hasta que esta condición sea falsa. Y esta condición es falsa hasta que j valga 10, de tal manera que va a este ciclo recorrerse 10 veces y por tanto imprimir i 10 veces. Como i vale 0, entonces va a imprimir 0 10 veces. Y así sucesivamente con el resto de números. Podemos ver que ha colocado todo esto. Automáticamente, cada vez que usamos esta función después de imprimir lo que se encuentra como parámetro, esta automáticamente ingresa un salto de línea. Si no queremos ese salto de línea, sencillamente quitamos la letra LN, que sencillamente hace referencia a la línea. Pero como también deseamos como de un salto de línea cada vez que imprima un número, es decir, cada vez que cambie, vamos a agregar esta misma acá. Podemos ver que cada vez que imprime 10 veces 0 da un salto de línea, y así sucesivamente con el resto de números. Vamos a colocar esto en 10. Vemos esto. Ahora queremos formar una escalera, es decir, que primero 0 lo imprima 0 veces de tal manera que no lo vamos a ver. 1 lo va a imprimir una vez, 2 2 veces, 3 3 veces y así sucesivamente. Para ello únicamente vamos a cambiar el valor de 10 por la variable i, de tal manera que cuando i vale 0, esta condición va a ser falsa, por tanto este código no se ejecuta, simplemente se va a insertar un salto de línea y va a volver a repetir el ciclo grande. Entonces i va a valer 1. J va a valer 0, 0 es menor que 1, por tanto va a imprimir una vez el número 1. Luego la condición ya después va a ser falsa porque j se le suma 1 y j va a valer 1. 1 no es menor que 1, por tanto termina el ciclo y se inserta un salto de línea. Nuevamente, entonces i va a valer 2 y j nuevamente va a valer 0. 0 es menor que 2, por tanto lo va a imprimir y así sucesivamente hasta que el ciclo final termine. Podemos ver que se ha impreso una escalera de números. Podemos hacer un ejemplo con el ingreso de datos de un usuario. Realizamos el import de nuestra función scanner. Declaramos nuestra variable entera y nuestro objeto del tipo scanner. Colocamos un mensaje, ingrese un número para formar la escalera. Leemos ese número y simplemente vamos a cambiar nuestro número en la condición, de tal manera que el número que ingresemos es el que nos va a definir el largo de nuestra escalera. Entonces ingresamos un número, por ejemplo el 3, vemos que solo imprime la escalera 1 y 2. Si colocamos por ejemplo 20,
imprime una escalera más grande y bueno, un poco deforme por lo que ya son números de 2 dígitos. Así sucesivamente. También podemos hacer ciclos infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Ciclos que no terminan. Podemos poner una condición, por ejemplo, que y sea mayor que 10, pero en el salto la dejamos vacío. Como no hay salto, y siempre va a valer 0. Como 0 siempre va a ser menor que 10, siempre se va a ejecutar esto. Por tanto, si yo le doy correr a esto, va a imprimir 0 muchas veces. De hecho, no se va a detener. Vemos cómo se mueve esta barrita y esto quiere decir que está imprimiendo el 0. Pulso este botón para detenerlo. Vamos a colocar acá un pequeño mensaje que diga infinito para que se vea más claramente. Vemos que infinito se imprime infinitas veces. Para detener un ciclo de este tipo se pueden usar palabras reservadas como lo son break o continue. Vamos a ver el funcionamiento de break. Supongamos que si i es igual a 0, imprima infinito y luego usamos la palabra break. ¿Qué quiere decir esto? Si i vale 0, va a ejecutar el código porque la condición es verdadera, imprime infinito y luego break. Break, ¿qué es lo que va a hacer? Break va a romper este ciclo independientemente de la condición. El salto que se haya puesto, se rompe todo este ciclo, de tal manera que infinito solo va a imprimirse una sola vez. Vemos que solo siempre es una vez. Aquí nuevamente vamos a agregar el salto. Se supone que normalmente debería imprimir infinito 10 veces, suponiendo que esta condición siempre sea verdadera. Digamos que i igual a i. Pero no, lo hace solo una vez debido a que tenemos nuestro break acá. Podemos, por ejemplo, colocar acá otro mensaje. Mensaje 2. Si este código lo corremos así como está, va a imprimir 10 veces infinito y 10 veces mensaje 2. Vamos a cambiar esto por 5. Vamos a colocar cuando i sea igual a 3, que solo imprime infinito. Vemos que imprime infinito, pero después también imprime mensaje 2 dos veces. Podemos colocar nuestra palabra reservada continúe, de tal manera que lo que hace esto es que cuando se ejecuta esta condición, se imprime infinito, continúe lo que hace es ignorar el resto de código que hay, en este caso mensaje 2, y nuevamente continúa viendo si la condición es verdadera y el ciclo continúa normalmente. Lo único que hace es ignorar el código que sigue después de que la palabra misma ha sido colocada, de tal manera que después de este infinito no va a haber un mensaje 2. Entonces solo vamos a tener al final un mensaje 2. Vemos que es verdad. Vamos a ver otro ejemplo con la interacción del usuario. Por ejemplo, vamos a imprimir los números del 1 al 20. Cuando llegue a 10, vamos a preguntarle al usuario que si desea continuar y que inserte 1 para continuar. Creamos nuestro objeto para la lectura de datos.
declaramos nuestra variable número en 0. Aquí, seguidamente, después de que lance la pregunta, asignamos el número según la entrada que se reciba. Entonces luego vamos a poner un condicional si número es igual a 1, que el ciclo continúe. De lo contrario, que el ciclo se rompa. Aquí al principio de nuestro ciclo vamos a ir imprimiendo el valor de la variable i. Y corremos. Vemos que imprime de 0 hasta 10. Luego me dice que inserte 1 para continuar. Si yo coloco 1, se ejecuta la línea continúe, por tanto ignora todo este código y sigue con su ciclo de manera normal. Termina de imprimir los números restantes. En caso de que yo ponga otro número diferente de 1, 0, automáticamente el ciclo se corta y termina la ejecución de nuestro código. Hasta aquí el quinto video tutorial de cómo aprender a programar en Java. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.